estoy en vivo, creo. Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es la intolerancia crea violencia. El día de hoy voy a explicarles un poquito sobre la intolerancia. Voy a hablar cuáles son las causas de la intolerancia y qué consecuencias genera la intolerancia, ¿no? Cómo va generando esta violencia hoy que estamos en este COVID-19. La gente está dentro de sus casas y está generando muchísima violencia, ya sea física, ya sea psicológica, de diferentes tipos, pero está generando violencia las personas en este COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con una pequeña meditación. Vamos a hacer una pequeña meditación para poder alinearnos un poquito y comenzar con el tema en lo que van llegando también personas, ¿sale? Cerramos nuestros ojos. Vamos a respirar lento y profundo. Inhalar. Exhalar. Cierra tus ojos. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Ve soltando tu cuerpo. Tu cuerpo trae las tensiones del día. Suéltalo. Tal vez puedas moverlo un poquito, los hombros, la espalda. Y suelta tu cuerpo. Aprende a entrar en un estado de paz, ya que en un estado de paz puedes procesar. Respira y relájate. Date unos minutitos para relajarte de todo el día, de todo lo que discutiste, de todos los enojos, las tristezas, los miedos, la incertidumbre. Permítete descansar tu cuerpo, que descanse. Inhala. Y cuando exhales, suelta todas las tensiones que traes de tu día. Inhala. Y exhala todas las tensiones. Y en este momento, préstale completa atención a la música. Ponle completa atención. Escúchala. Y respira. Solamente permítete escuchar la música y respirar. En este momento, quiero que le prestes atención a un sonido de la música. Obsérvalo. El que tú gustes, el instrumento que tú quieras. Y con tus ojos cerrados, siente ese instrumento. Observa cómo es que ese instrumento te hace sentir. Ese instrumento te hace sentir algo, así que siéntelo únicamente. Suelta todo y a todos y siente ese instrumento. Y respira. Permítete relajar con ese instrumento. Escúchalo.
Préstale toda tu atención y observa en tu cuerpo qué es lo que te hace sentir ese instrumento. Tal vez puedes cambiar de instrumento, cambia a otro instrumento y observa cómo es que te hace sentir. Escucha la música en conciencia y siéntelo. Y respira. Respira. Permítele a tu cuerpo descansar del día y solamente préstale atención ahora a la música completamente. Permítete escuchar la música en conciencia, poniéndole toda la atención a cada sonido. Préstale completa atención a la música y relájate. Suelta tu cuerpo y respira. Habita tu paz interna. Y respira. Y ve soltando cada vez más tu cuerpo. Escucha la voz y observa cómo es que te hace sentir esta voz. Vive la música en conciencia. Obsérvate. Ten conciencia de ti, conciencia de la música y conciencia del impacto que la música genera en ti. Algo genera en ti la música. Algo te hace sentir. Respira. Inhala y exhala. Muy bien. Vamos a respirar profundamente. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalamos con fuerza. Retener y escucha las vibraciones y exhalar. Muy bien, vamos a abrir los ojos y regresar completos al aquí a la hora. Muy bien, bueno, mi nombre es Giovanni Ursúa, soy psicoterapeuta y semiólogo de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar del tema de la intolerancia. Pueden participar, pueden hacerme preguntas sin problema. Voy a empezar a hablar sobre qué es la intolerancia. La intolerancia es creada por nuestros condicionamientos educativos. ¿Qué es un condicionamiento educativo? Es lo que nos enseña mamá, nos enseña papá o hasta nuestra propia familia, abuelos, abuelas. Y también es lo que nos enseña la escuela, hay maestros que nos enseñan, o la sociedad, ¿no? Amigos, amigas, personas que vamos conociendo. Todo esto son los condicionamientos, vamos aprendiendo creencias de estas personas y estas creencias las vamos haciendo condicionamientos. Por ejemplo, a lo mejor a mí me enseñaron a ser una persona muy ordenada. Mi madre me enseñó eso y entonces mi condicionamiento es un condicionamiento, es un aprendizaje de orden, ¿no? Todo, siempre tienes que ser ordenado, Iván.
Entonces, ese es el condicionamiento. El condicionamiento es esta creencia que tenemos a raíz de lo que vamos aprendiendo. Tenemos que de este condicionamiento van a ser un estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Es una caricatura mental. Una caricatura mental es, de cierta manera, una imagen que yo me formo. Imagínense, si mi madre me enseñó a ser responsable, entonces mi caricatura mental es que yo tengo que ser excesivamente responsable. Esa es mi caricatura mental. Mi caricatura mental es de responsabilidad. Entonces es muy, muy importante que aprendamos a conocer nuestras creencias, porque nuestras creencias nos van formulando esta intolerancia. Si yo tengo una creencia, pues de que tengo que ser responsable, pues ¿a qué voy a ser intolerante? A la irresponsabilidad. Y entonces de repente tengo un compañero en mi casa que no es tan responsable y me intolera, me enojo. ¿Por qué? Porque yo tengo ese estereotipo, ¿no? Tengo el estereotipo de que tengo que ser sumamente responsable. Entonces, el condicionamiento es la creencia que nos enseñaron, el estereotipo es la caricatura mental de cómo tengo que ser yo. Yo tengo que ser sumamente responsable. Este estereotipo va generando prejuicios. De repente empiezo a juzgar por anticipado a las personas y cuando veo que no son responsables las personas, los juzgo, los etiqueto, los critico. Y entonces ese juicio de valor que yo hago en contra de la otra persona genera mi intolerancia, ¿no? Imagínate una persona que está en mi trabajo y que de repente no hace el trabajo como yo quiero que lo haga. Entonces yo voy a, de cierta manera, intolerarme ante esa persona. ¿Por qué? Porque no es como yo quiero que sea. Entonces, esta intolerancia, ¿qué genera? Genera descalificación. Yo puedo, imagínate, descalificar a un hijo porque yo tengo que ser responsable, ¿no? Y entonces mi hijo de repente no es responsable en algo y lo descalifico y le digo, no, es que eres un huevón, ¿no? O eres un irresponsable. Y entonces yo descalifico a mi hijo. Esta descalificación es violencia. Estamos descalificando a muchísimas personas hoy en día porque no son como nosotros queremos, ¿no? Imagínense, pónganme ahí en sus comentarios qué descalifican, ¿no? A lo mejor podemos estar descalificando la irresponsabilidad, podemos estar descalificando a los del Pumas, porque yo soy del América, podemos estar descalificando a las personas que no usan cubrebocas, y entonces toda esta descalificación me hace llenarme de intolerancia. Toda esa intolerancia la voy acumulando, ¿no? Y me intolera a mi hijo, y me intolera a mi pareja de repente en el día, y me intolera mi amigo, y me voy intolerando por todo y por nada, porque no llegó el de la basura, y me voy intolerando. Toda esta intolerancia es lo que va generando esta descalificación, y con esta descalificación voy violentando a la otra persona. ¿Por qué? Porque estoy descalificando, estoy haciendo menos a la otra persona, estoy diciendo lo que la otra persona lo que hace está mal. No nada más podemos incurrir en lo que es la descalificación, sino que también podemos incurrir en la discriminación. Hay muchísimas personas que hoy en día están discriminando, ¿no? Y que de repente es, perfecto, o sea, tú no eres como yo quiero que seas, y entonces te discrimino. Oye, tú eres médico y entonces te discrimino. ¿Por qué? Porque mi creencia que tengo en el pasado, que me enseñó mi mamá, es de los médicos te van a enfermar, ¿no? Por el COVID, y entonces discrimino y los hago a un lado. Hay mucha descalificación hoy en día, hay mucha discriminación, hay muchísima violencia hoy en día, no nada más hacia la gente de los médicos, de los hospitales, sino que hay mucha violencia hoy en día en nuestras propias casas.
en nuestras casas generamos esta violencia porque creemos que yo tengo la razón y entonces el otro no tiene absolutamente para nada la razón, ¿no? Yo soy el único que sé lo que es mejor y entonces si tú eres diferente, me intolera eso y te descalifico o te discrimino o puedo también incurrir en la, perdón, en la supresión. ¿Qué es la supresión? Cuando te mato y entonces estoy viviendo con mi pareja y de repente ya es tanta la intolerancia que tengo ante ella y entonces, ¿sabes qué? No te quiero ni ver, no te hablo, estamos viviendo en la misma casa, pero no me interesa hablarte y te trato lo mínimo, ¿no? Esa es la supresión. Es cuando mentalmente puedo matar a una persona, cuando no la quiero ni ver, cuando no quiero ni saber de esa persona. Entonces, podemos estar siendo violentos desde la descalificación, ¿no? Podemos descalificar. Apúntenme ahí, ¿en qué creen que están descalificando? ¿No? ¿A quién estoy descalificando? A lo mejor estoy descalificando a mi hermano por ser de cierta manera, ¿no? O a lo mejor estoy descalificando a mi madre porque a lo mejor mi madre no se cuida y de repente sale sin cubrebocas y empiezo a descalificarla. Ay, mamá, es que eres una irresponsable, te pasas. Y toda esta descalificación es agresión. Es toda esa agresión que está saliendo de mí hacia la otra persona. ¿Por qué sale? Porque hay una intolerancia. Porque creo que lo que yo creo es lo mejor y lo que los demás hacen no es correcto, ¿no? Entonces, vamos hablando de esta intolerancia. Pónganme, chicos, ¿en qué se están intolerando? ¿Qué les está intolerando? A lo mejor me está intolerando mi madre, me está intolerando mi padre, me está intolerando... ¿Qué les está intolerando o quién les está intolerando? Apúntenme ahí, por favor, su intolerancia para que podamos ir abriendo tema y podamos ir profundizando en el tema, ¿vale? Esta intolerancia va incurriendo en descalificación, discriminación y supresión. Esta intolerancia, hagan de cuenta que imaginemos una escala del 0 al 10, en donde imaginemos la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Agarremos este ejemplo. La responsabilidad, yo creo que soy responsable a lo mejor un 7, ¿no? Del 0 al 10. Y entonces, cuando veo a un 5, digo, no, este es un huevón, ¿no? Este es súper irresponsable. O cuando yo veo que hay una persona más responsable que yo y es un 10 o es un 9, excesivamente responsable, digo, no, este se pasa. Y entonces vamos descalificando, vamos discriminando a todas las personas, nos vamos intolerando de todas las personas que no tienen la misma, el mismo aprendizaje que yo. Ah, tú no eres responsable como yo, entonces te descalifico, ¿no? Y entonces es muy, muy importante que aprendamos a ser tolerantes, porque la tolerancia, más bien la intolerancia, es la que va generando guerras, ¿no? ¿Por qué se generan las guerras? Por la intolerancia. Ah, pues es que tú eres judío, no, vamos a intolerancia. Ah, es que ustedes son negritos, no, vamos a intolerancia. No, ustedes son japoneses y nosotros somos chinos, intolerancia, ¿no? Las grandes guerras se generan por esta intolerancia. Si en este COVID-19 vamos acumulando y acumulando la intolerancia, va a llegar un punto en donde toda esa acumulación de enojo va a empezar a salir contra nuestros hijos, contra nuestra pareja, contra todo el mundo. Vamos a checar un poquito lo que me están diciendo. Dice, no creo que sea alguien en específico, puede ser a cualquiera con el que habita contigo. Tal vez puede ser el momento en que tengo mi ansiedad alta y ahí me vuelvo intolerante. Claro que sí. La intolerancia puede surgir a raíz de esta ansiedad, ¿no? Puedes tener ansiedad y entonces desde esa ansiedad ves que tu hermana no está poniendo la tablet en el lugar que tú siempre la dejas y entonces te intolera. Y entonces esa ansiedad puede salir en forma de agresión, de violencia. ¿Por qué te intolera? Porque traes esa ansiedad dentro. Es muy, muy importante que aprendamos a no canalizar nuestra tolerancia con la otra persona, ¿no? A canalizarla de una manera funcional. Ahorita vamos a ir abordando ese tema. Ahorita estamos hablando primero del problema y vamos a ir abordando la solución. Cómo llegar hacia la tolerancia, ¿vale?
Muy bien, Carla Loyola dice, yo descalifico a mi hermano porque no tolero su manera violenta de actuar ante una crisis. Fíjate muy bien, Carla, cada persona tiene una manera de actuar ante una crisis diferente. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Hay personas que nos enseñan a actuar desde la víctima, ¿no? Imagínate una mamá que le enseña a su hijo a ser víctima y entonces llega el COVID y de repente, ay no, es que híjole, todo va a estar súper mal y qué voy a hacer y chin. Y entonces, de cierta manera, esta parte víctima que enseña a la mamá hace que yo sea víctima. ¿Por qué tu hermano es violento? Porque en su infancia recibió violencia. Entonces, ¿qué es lo que está dando hacia la vida? Lo mismo que le dieron. Y entonces viene una crisis, viene una situación complicada y entonces sale toda la violencia. De hecho, la crisis es la que nos va haciendo que salga toda la peor parte nuestra. Pero también puede salir la mejor parte, ¿no? Pero normalmente al principio sale toda la peor parte. Porque la crisis es la que hace que salga nuestro ego, nuestro imaginario. La crisis es la que hace que salga esas defensas que tenemos. Y esas defensas a veces pueden ser de violencia, pueden ser de agresión, ¿no? Entonces, comprende un poquito a tu hermano. Tu hermano está siendo violento. ¿Por qué? Porque con él en su infancia fueron violentos. Quiero que veas a ese niño, a ese hermano, cómo lo violentaban de alguna manera, ya sea física o verbalmente, y solamente es ese niño, quiero que lo veas, ese niño que está queriendo agredir. ¿Por qué? Porque se siente menos y porque intenta hacer menos al otro para no sentirse menos, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Dice Erika, enfermedad de COVID y contagié a mi hermana y falleció. Eso me causa intolerancia. Erika, lo siento muchísimo por tu pérdida. Voy a estar hablando de las pérdidas, voy a estar hablando del duelo en algunas cuantas sesiones. Voy a irles enseñando cómo pasar este duelo, los pasos del duelo. Estate atenta a este tema. Yo sé que a lo mejor te está intolerando mucho esta situación, pero quiero que veas una cosa. No es como tal tu culpa, ¿no? No es como que conscientemente tú hayas dicho, oye, voy a contagiar a mi hermana, ¿no? Hay muchísimas personas que están contagiadas hoy en día y que no saben que están contagiadas y por eso nos están diciendo, quédate en tu casa, ¿no? O sea, porque no sabemos quién está contagiado. Puede que yo esté contagiado y que a lo mejor ni siquiera estoy presentando síntomas y pues así pasa, ¿no, Erika? Entonces, te mando un abrazo y espero verte en este tema de la muerte, ¿no? Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias, Luis. Dice Erika, eso me causó mucha más ansiedad que antes, saber que yo fui responsable y la contagió. Claro, Erika, pues entiendo que a lo mejor es una situación complicada para ti. Entiendo que no es nada sencillo saber que tú contagiaste a una persona. Sin embargo, es importante que aprendas a tolerarte a ti misma. Aprendas a tolerarte porque no fue tu intención. Te pongo un ejemplo, fíjate muy bien. Imagínate que de repente yo estoy en un balneario y de repente veo a un niño que se está ahogando. Corro a rescatar al niño y de repente, como estoy descalzo, me resbalo, me caigo y caigo encima del niño y lo ahogo. Yo te pregunto, Erika, ¿es mi culpa? No fue mi intención. Si no es tu intención, no es tu culpa. Si tú no tuviste intención de hacer un mal, no es tu culpa. Mi intención era salvar a ese niño. No lo pude salvar porque me resbalé, no calculé la situación y entonces falleció el niño, pero no es mi culpa. ¿Por qué? Porque mi intención no era mala. Mi intención era salvar al niño, ¿no? Entonces, quédate con esta parte, Erika. Tú no eres la culpable. ¿Por qué no eres la culpable? Porque tu intención no era negativa. Tal vez ni siquiera sabías que tenías la enfermedad. Hay muchísimas personas allá afuera contagiando sin saber y pues no es nuestra culpa como tal, ¿no? Pero sí es nuestra culpa hacernos responsables una vez que ya sabemos, ¿no? Entonces, todo esto es la tolerancia. Como la intolerancia va generando esta agresión
Y entonces, de cierta manera, Erika, tú te puedes estar agrediendo a ti. ¿Y cómo te estás agrediendo? Por medio de la culpa. Y a lo mejor, la regaste y tonta y a lo mejor te estás hablando muchas cosas malas. Pero yo te digo, tolérate. Aprende a tolerarte, Erika, en este momento de crisis. ¿Por qué? Porque si tú no te toleras, nadie lo va a hacer porque tú estás sola en este momento. Entonces, tolérate, perdónate. Te recomiendo que te veas frente al espejo todos los días y que te digas, lo siento. Por favor, perdóname. Y que te digas a ti misma, perdóname por esto y esto. Ajá, y que te digas a ti misma, te amo y gracias. ¿Sale? Esta herramienta se llama Ho'oponopono. Es una herramienta para el perdón. Perdónate. Perdónate porque de cierta manera no fue tu culpa porque tú no lo tenías esa intención, ¿no? Entonces, la intolerancia es generada por estos condicionamientos. Vamos aprendiendo de nuestra madre, vamos aprendiendo de nuestro padre ciertas creencias y esas ciertas creencias nos van enseñando que yo tengo que ser así y todo lo que no es de esta manera, entonces me intolera. Vamos a construir la tolerancia, chicos. Les voy a hablar de cómo construyo la tolerancia. La tolerancia se construye a través de la conciencia crítica y autocrítica. ¿Qué es la conciencia crítica y autocrítica? Es cuando me analizo a mí o analizo al mundo. A lo mejor mi mamá me enseñó de que yo tengo que ser una persona sumamente responsable, ¿no? En este ejemplo que les ponía. Y entonces, si mi madre me enseña que yo tengo que ser muy, muy responsable, y entonces imagínense, estoy en la playa y estoy en el celular, y estoy en el trabajo, y estoy con mi jefe, ¿por qué? Porque mi madre me enseñó que tengo que ser muy responsable. Y entonces de repente veo a mi esposa echar la flojera, asolearse, estar tranquila. Y entonces digo, ay, me intolera mi esposa. ¿Por qué? Porque no está siendo responsable. Oye, espérame tantito. Este contexto de la playa de vacaciones no es para ser responsable. El ser responsable no es ni bueno ni es malo. Es dependiendo del contexto, es dependiendo de la situación. No existe lo que es bueno, lo que es malo. Simplemente existe lo que me hace bien, me es funcional para mí, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación. Ser responsable funciona siendo en el trabajo. Pero si ya no estoy en el trabajo, si estoy con mi pareja, si estoy con mis amigos, si estoy en la playa, entonces ya no me funciona ser responsable. En ese contexto no es funcional ser responsable, ¿no? Entonces, la conciencia crítica y autocrítica es aprender a razonar, a pensar por mí mismo, aprender a decir, a ver, espérame, mi mamá me enseñó a ser responsable, sí, pero yo quiero ser responsable en la playa. Yo quiero estar todo el tiempo en mi celular, en la playa, en vez de estar jugando con mis hijos, en vez de estar con mi esposa. ¿Quiero ser responsable? Yo tengo esa conciencia autocrítica en donde me analizo a mí y pienso qué es lo que quiero yo. Ya no soy un títere de mi mamá, ya no soy ese aprendizaje que me enseñó mi mamá, sino yo me pregunto, ¿quién quiero ser yo? ¿No? ¿Quién quiero ser yo conforme a esta situación? ¿Quiero ser responsable? ¿En dónde? ¿En qué contexto? Esa conciencia autocrítica te va a sacar de esa intolerancia. Pongo otro ejemplo. Váyanme poniendo sus ejemplos para que podamos hablar de sus ejemplos. ¿Qué me intolera en este COVID-19? ¿Sale? Pónganme qué les intolera para que podamos hablar de sus ejemplos. Les pongo un ejemplo. Imagínate, yo tengo el condicionamiento, la creencia de que yo tengo que ser respetuoso. Y para mí respetuoso es hablar poco. Así me lo enseñó mi mamá. Y entonces yo generé el estereotipo, como les dije, el estereotipo es una caricatura mental. Y entonces yo tengo el estereotipo de que yo tengo que ser respetuoso. Y llego a todos lados, intento respetar y no hablo y hablo poquito porque tengo que respetar lo que dicen los demás. Y eso aprendí de mi madre. Si yo aprendo eso de mi madre, entonces yo empiezo a prejuzgar a los que siento que no son respetuosos. Y entonces llega un amigo mío y habla y habla y habla y me empiezo a intolerar, me empiezo a enojar porque creo que él no es respetuoso, porque creo que él no le da la palabra a los demás, porque está hable, ¿no? Entonces, de cierta manera, aprendí eso de mi madre. ¿Cómo genero tolerancia ante esa situación?
por medio de conciencia autocrítica. A ver, ¿realmente creo que ser respetuoso es no hablar? Y empiezo a pensarlo, empiezo a analizarlo y digo, no, oye, no tiene nada que ver. A lo mejor sí tienen un poquito que ver, es no hablar cuando las demás personas hablen, ¿no? Darles permiso a las demás personas para hablar, pero también puedo hablar. Esta conciencia autocrítica lo que va a hacer es analizar qué es lo que realmente quiero. Porque la creencia de mi madre, la creencia de mi padre, lo que hacen es que hacen que yo sea un robot, ¿no? Y entonces voy como un robot siendo como mi mamá me dijo, como mi papá me dijo, y entonces, ¿qué pasa? Que me va intolerando, voy violentando a todos los que no son como mi papá y mi mamá me dijeron. ¿Qué pasa? Imagínense, ¿quién ha tenido el mismo padre y la misma madre que yo? Nadie, más que mis hermanos, ¿no? Pero nadie más. Entonces, si yo voy queriendo que las demás personas sean como yo soy, no lo voy a lograr. Entonces me va a intolerar muchísimas personas, ¿no? Entonces es muy, muy importante que aprendamos a emplazar esta conciencia crítica y autocrítica. Para esto necesito estar en paz, necesito estar en tranquilidad. Por eso les recomiendo muchísimo la meditación, para que estén en paz, en tranquilidad, y desde esta paz podamos como tal razonar, analizar qué es lo que yo quiero como tal, ¿no? Dice José Zamudio: tuve el condicionamiento de mi papá de trabajar mucho, mucho para tener algo en la vida. Exactamente. Tu papá te enseñó a trabajar, ¿no? De hecho, nos van enseñando tienes que chingarle para tener dinero, ¿no? Y nos van enseñando a eso, a trabajar muchísimo. Y entonces muchísimas personas que están hoy en el COVID, que no están trabajando por la situación del COVID, pues se están sintiendo angustiados de chino, soy menos, soy inferior. ¿Por qué? Porque así me explicó mi papá que era. Así me dijo mi mamá: oye, si tú no trabajas duro, entonces eres menos, eres un holgazán. Esas creencias las tengo aquí en mi mente, y entonces es lo que va haciendo que me juzgue. Y entonces de repente no hago, no trabajo, y me estoy juzgue y juzgue y juzgue, y estoy violentándome a mí y me estoy descalificando a cada rato porque eres un huevón, ya ves, no estás haciendo nada, no estás saliendo a trabajar, ¿qué te pasa? Y entonces esta violencia la estoy generando hacia adentro. Puede haber esta violencia tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Entonces es muy, muy importante, José, que te preguntes tú a ti mismo: a ver, ¿realmente en este contexto del COVID puedo trabajar? O sea, ¿significa que sea flojo? ¿Significa que sea huevón el no trabajar en este contexto del COVID? O sea, nadie está trabajando casi, digo, ciertas personas sí, pero casi nadie está trabajando, ¿no? Entonces es muy importante que por medio de esta conciencia autocrítica podamos analizar qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero creer. ¿Quiero ser violento yo o no quiero ser violento? A lo mejor mi padre me enseñó una violencia fuerte, intensa, y por eso el día de hoy soy violento. Pero yo me pregunto: a ver, Giovanni, ¿tú quieres ser violento como tu padre lo era? Cuando yo me pregunto eso, es la conciencia autocrítica. Estoy analizando quién quiero ser. No quiero ser violento, yo quiero tratar bien a mis hijos, quiero ser tolerante, perfecto, entonces vamos a trabajar hacia allá. Y entonces es muy, muy importante que aprendamos a razonar, a analizar quién quiero ser. ¿Quiero ser esto que me enseñó mi mamá? Sí, porque hay veces que sí te enseñan cosas buenas, pero si no me gusta eso que me enseñó mi mamá, necesito ver la manera en quién quiero ser, ¿no? Necesito ver quién quiero yo ser. Entonces, primer paso para generar tolerancia: la conciencia crítica y autocrítica, ¿sale? Conciencia crítica, recuerden, es analizo el mundo, ¿no? Conciencia autocrítica es me analizo a mí. Segundo paso para generar tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Fíjense muy bien, esto es muy, muy importante. La tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Y esta tolerancia es el código de la abundancia. ¿Por qué? Fíjense muy bien. Si yo aprendo de todas las personas, yo me voy volviendo abundante. Imaginemos, tenemos aquí, yo soy psicólogo, ¿no? Y soy semiólogo, recuerden.
Y tenemos aquí a un filósofo, y tenemos aquí a un médico, y tenemos aquí a un financiero, y tenemos un mercadólogo. Y entonces cada quien tiene una perspectiva diferente desde del COVID, ¿no? Imagínate, el financiero pues te habla de números y te dice, no, México va a estar 6% menos, y el psicólogo te dice, no, pues va a haber una violencia impresionante, y el filósofo te habla del sentido de la vida, y cada uno te habla de cosas diferentes. Si cada uno te habla de cosas diferentes, cada uno tiene conocimiento diferente. La tolerancia es el código de la abundancia. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a tolerar a todas estas personas que están aquí conmigo y que estoy aprendiendo de cada uno de ellos, entonces yo como tal crezco. Si yo aprendo del financiero, crece mi conciencia en finanzas. Si yo aprendo del médico, crece mi conciencia en medicina. Si yo aprendo del filósofo, crece mi conciencia en el sentido de la filosofía. Si yo aprendo del matemático, crece mi conciencia en matemáticas. Entonces, la tolerancia es el código de la abundancia. Por eso es importantísimo aprender a generar una cultura de la tolerancia. No es nada más necesito ser tolerante en esta situación, sino necesito aprender a ser tolerante con todas las personas. Todas las personas te van enseñando, todas las personas te van enseñando algo diferente. Hasta el señor de la basura te puede enseñar cosas padrísimas. A lo mejor el señor de la basura no te enseña a cómo hacer dinero, claro, pero el señor de la basura a lo mejor puede ser tu maestro en amor, y de repente ves cómo trata a su hijo y dices, wow, qué hermoso trata a su hijo, qué bien le habla, con paciencia, con tranquilidad. Y entonces ese señor de la basura, con ese ejemplo, te está enseñando, estás aprendiendo. Siempre hay algo que aprender de las personas. Eso es la tolerancia, chicos. Necesitamos aprender de las personas, de todos, porque ese aprendizaje nos va a hacer abundante. Dice el budismo que uno de los principales problemas del ser humano es la ignorancia, el no conocer sobre los temas. Imagínate una persona ante este COVID, ¿no? Ignorante de todo lo que nos está enseñando Gatell. No sé nada, una persona que nunca ha visto las noticias, no sabe absolutamente qué pasa. Esa ignorancia genera muchísimos problemas, genera que te contagies muchísimo, genera que no sepas que no tienes que ir con tu madre, o que no sepas que tienes que cuidar a tu padre porque ya tiene edad adulta. La ignorancia genera muchísimos problemas. Por medio de la tolerancia podemos ir aprendiendo de todas las personas. Y si voy aprendiendo, voy siendo menos ignorante. Y si voy siendo menos ignorante, tengo más conciencia para responder ante las situaciones externas. Entonces, por eso es que la tolerancia es la convivencia armónica de las diferencias. Aprendo a convivir armónicamente contigo porque eres diferente, sí. Pero el que seas diferente no significa que esté mal. El que seas diferente no significa para nada que tú estés mal y que yo esté bien, ¿no? Muchas parejas, yo soy terapeuta de pareja, y muchas parejas llegan y me dicen, oye Giovanni, dile a mi pareja que ella está mal. Dile cómo lo que yo pienso está bien. Y yo les digo, es que no existe lo bueno ni lo malo, sino simplemente tienen que aprender a llegar a un acuerdo, a una conciliación como pareja. Porque no existe que lo que tú piensas está bien porque así te lo enseñaron tus papás, o lo que tu mujer piensas está mal porque así se lo enseñaron sus papás. Entonces, no existe esto. Cada persona tiene un punto diferente. Yo les pongo este ejemplo. Imagínense, aquí en México tenemos ciertas creencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener una sola pareja, ¿no? Son creencias de México. Pero si nos vamos a Mongolia, allá está permitidísimo tener varias parejas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la razón? ¿Estamos bien los mexicanos o están bien los mongoles? Cada quien está bien dependiendo de su contexto. No significa que tener una sola pareja o tener muchas parejas está bien o mal, sino está bien o mal para las personas. Hay personas que a lo mejor dicen, no, yo prefiero tener una sola pareja porque no, es desgastante tener un... Perfecto, hasta ahí. Y eso te gusta a ti, pues eso tenlo. Excelente. Necesito aprender a ser tolerante con los diferentes gustos, ¿no? Tolerante con las formas de ser de las personas. ¿Por qué? Porque esta tolerancia me va a dar abundancia. Entonces,
Ese es el segundo punto para generar tolerancia. Es la convivencia armónica de las diferencias, y la tolerancia es el código de la abundancia. Necesitamos aprender de las otras personas. Necesito aprender a darme cuenta que la tolerancia me hace abundante. Tercer punto para ser tolerante es la empatía. Necesitamos aprender a ser empáticos. Hace ratito Carla Loyola me decía, es que me intolera que mi hermano sea violento. Yo te decía, Carla, ¿por qué es violento tu hermano? Porque eso vivió en su infancia. Cuando yo veo que él vivió esa violencia en su infancia, soy empático y aprendo a comprender a mi hermano. Aprendo a darme cuenta que mi hermano hace lo que hace desde su nivel de conciencia. Hace lo que hace desde sus condicionamientos que le enseñaron. Entonces es muy, muy importante que aprendas a tolerar a tu hermano. Que aprendas a hacer esa empatía. Que aprendas a comprender qué es lo que él, el cómo es él. ¿Por qué? Porque vivió ciertas cosas. Todas las personas vivimos lo que vivimos desde nuestro nivel de conciencia. Yo vivo lo que vivo porque tuve una educación de cierta manera. Yo vivo lo que vivo porque he tenido ciertas experiencias. Todos hacemos lo que hacemos desde nuestro nivel de conciencia. Síganme diciendo, por favor, ahí síganme apuntando qué les intolera en este COVID-19 para seguir hablando sobre el tema. ¿Qué les intolera, chicos? ¿Qué les intolera del COVID-19? A lo mejor me intolera mi madre, porque todo el tiempo está molestándome, que tengo que levantar las cosas. A lo mejor me intolera mi pareja, porque está súper angustiada, súper enojada y está agresiva, ¿no? Pónganme, apúntenme ahí, ¿qué es lo que les intolera realmente? Ajá. Muy bien. Entonces, el primer punto, como les digo, es para generar una tolerancia es conciencia crítica y autocrítica. Segundo punto, aprendemos de que la tolerancia es el código de la abundancia. La tolerancia nos va a hacer abundantes y es la convivencia armónica de las diferencias, ¿no? Mientras más aprendo de los demás, voy siendo más abundante, voy creciendo más mi conciencia. Y tercer punto es la empatía. Necesito aprender a comprender que la otra persona es como es porque tiene las más profundas razones de ser como es. La otra persona es violento o es enojón. ¿Por qué? Porque eso vivió en su infancia. Cuando yo creo esta empatía, logro tener esta tolerancia. Eso es la tolerancia. Estos 3 puntos son importantísimos para tener esta tolerancia, ¿vale? Pues bueno, creo que se nos acabó el tiempo, me la pasé hablando, una disculpa. Espero verlos en el siguiente video. Ya tengo ahí varios videos grabados en donde voy externándoles. Tengo algunos de la muerte, vamos a hablar sobre la muerte, sobre el duelo. Vamos a ir hablando en videos próximos sobre la comunicación en la pareja, en la casa. Vamos a ir hablando sobre cómo aprender de la experiencia, de las vivencias que estamos teniendo en el COVID. Ajá, recuerden compartir este video. Hay muchísimas personas que a lo mejor les podría ayudar esta tolerancia, aprender a tener esta tolerancia. Así que compártelo. Recuerden, mi nombre es Giovanni Ursúa, soy psicoterapeuta y semiólogo de la vida cotidiana. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.